Muy buenos días. Hoy, junto con mi grupo, vamos a presentar el artículo 12 de la Constitución Política Colombiana. El artículo 12 de la Constitución Política Colombiana nos dice que nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Algo interesante y bonito que quisiera destacar de este artículo es su traducción al guayunaiki, y es que Jaime Garzón en una de sus conferencias nos comentaba que mientras ejercía su labor de traducir la constitución política a lenguas indígenas colombianas, los indígenas guayú le comentaban de que estas palabras como torturas, desapariciones no existían en su lengua. Entonces tradujeron el artículo de la siguiente manera: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle daño en su persona, aunque piense y diga diferente. La historia de este artículo está profundamente influenciada por el contexto histórico y social en el que se promulgó la Constitución del 91. Este periodo fue marcado por un esfuerzo significativo para superar décadas de violencia, violaciones a los derechos humanos y abusos por parte del Estado y otros actores armados en el conflicto colombiano. Colombia sufrió un largo conflicto armado interno desde mediados del siglo XX, involucrando al Estado, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Este conflicto ha llevado a numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y tratos inhumanos. Importancia moral. En la importancia moral del artículo 12 tenemos como primer factor la protección de la dignidad humana. Este artículo protege la dignidad inherente de cada persona, reconociendo que cada uno de nosotros merece ser tratado con respeto y humanidad, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. También tenemos la prevención de los abusos de poder. Este artículo actúa como un freno moral y legal contra el abuso de poder por parte de las autoridades, al establecer que nadie puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Garantía de la justicia. La prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos es esencial para garantizar un sistema de justicia justo y equitativo. La reafirmación de valores éticos. Este artículo reafirma valores éticos fundamentales como la empatía, el respeto y la compasión. Como quinto, tenemos la construcción de la paz y la reconciliación. En el contexto colombiano, marcado por décadas de conflicto armado, la prohibición de la tortura y los tratos degradantes es esencial para la construcción de una sociedad basada en la paz y la reconciliación. Y derechos humanos. El artículo 12 refleja y refuerza los principios consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura, al prohibir la tortura y otros tratos inhumanos. Testimonios. En el contexto colombiano, como sabemos, hemos tenido múltiples casos de desaparición forzada, retención de la libertad, secuestros y falsos positivos que han prevalecido en nuestra historia por el tema del conflicto armado y todo el tiempo que llevamos en este. Por ende, es de vital importancia este artículo para prevenir y luchar contra esa batalla del conflicto armado. Un saludo, mi nombre es Shirley Guadalupe Celis Delgado y continuando con lo mencionado por mis compañeros, a continuación les traigo un video llamado Las familias no dejan de buscar ni nosotros de ayudarles. Con este video lo que busco es una reflexión, una invitación a la solidaridad con todas aquellas familias que a día de hoy siguen buscando a sus familiares, amigos desaparecidos de manera forzada y buscan información sobre dónde están, qué les pasó, sin recibir respuesta de nadie. Estas personas no paran de buscar. Un segundo. 2, 3, 4. ¿Qué? ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante 5 años para que no archiven un caso. ¿Le parece esperar? Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de convencerla de que deje de buscarme, o que elija un lugar donde ir a dejar flores. Esto no es esperar. Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta. ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera. ¿Alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí. Le dijeron haber visto enterrar a gente.
¿Qué iba a hacer? ¿Esperar? Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo. Por eso, la próxima vez que vea a alguien en una sala de espera, con una foto, no se engañe. No piense que está esperando. Está buscando. Teniendo en cuenta la reflexión anterior, ahora les hablaré un poco sobre el listado de personas desaparecidas en Colombia. Este listado lo lleva la VPD, que es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Es una entidad del Estado colombiano de carácter humanitario y extrajudicial que dentro del Sistema Integral para la Paz dirige, coordina y contribuye a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado. Colombia cuenta con la terrible cifra de 111.640 personas dadas por desaparecidas, 8.493 registros nacionales de fosas, cementerios ilegales y sepulturas y 32.988 solicitudes de búsqueda vigentes. El saber que el conflicto armado en Colombia ha dejado a más de 100.000 personas desaparecidas es un número bastante desgarrador, y es que estas no son solo cifras. Son familiares, son hijos, padres, hermanos, amigos que están ausentes, son niños, jóvenes, adultos y personas mayores de quienes sus familiares y amigos quieren saber dónde están y qué les ocurrió, y a día de hoy no tienen idea. En este listado de la VPD se encuentran los nombres y apellidos de esas personas reportadas como desaparecidas. Esta información es recolectada tras recibir información y revisarla. Esta información se saca de diferentes fuentes, tales como entidades judiciales y administrativas del Estado colombiano, fuerzas militares, organizaciones civiles y de víctimas, instituciones académicas, aportantes colectivos e individuales, familiares buscadores, entre otros. Hay que tener en cuenta que esta cifra es solo de las personas que fueron reportadas. Hay muchas personas que están desaparecidas y nadie reportó ni se sabe qué le pasó, y simplemente son cifras que se pierden. Estas son solo las que fueron revisadas por la VPD. Este listado cuenta, como podemos ver, con 105 páginas. Aquí les muestro la página 3, que va del nombre 2062 al 2079. Y cada una de estas 105 páginas cuenta con 1000 nombres y 1000 historias y 1000 búsquedas de familiares que quieren saber por estas personas. ¿Cómo se aplica legalmente el artículo 12 de la Constitución Política? La aplicación de este artículo implica diversos pasos y factores en el sistema jurídico y de derechos humanos en Colombia. Procedimientos judiciales. Como primero tenemos denuncia e investigación, donde las víctimas o terceros pueden denunciar casos de tortura ante la Fiscalía. En esta, la entidad deberá investigar de manera exhaustiva y recopilar las pruebas suficientes. Por segundo tenemos el proceso penal. Si la investigación encuentra suficientes indicios, se abre un proceso penal contra los responsables. En ese proceso pues, se incluyen ya sea las audiencias, la presentación de pruebas y la defensa legal. Por último tenemos la sentencia y reparación, donde si son hallados culpables, los responsables serán sancionados penalmente y se ordenarán medidas de reparación para las víctimas. Por siguiente tenemos un ejemplo práctico. De primero tenemos el hecho, que sería que una persona es detenida por la policía bajo sospecha de un delito grave. Durante esta detención es sometida a golpes y amenazas con el fin de obtener una confesión. Por segundo tenemos la denuncia, donde la víctima presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por tortura y tratos crueles. Por tercero tenemos la investigación, donde la Fiscalía abre una investigación formal, recoge las pruebas, ya sean testimonios, informes médicos, etc., y tomará la declaración de los implicados. Tenemos el proceso judicial, donde si se encuentran pruebas suficientes, se formaliza una acusación contra los policías responsables, ya sea si el caso se lleva a juicio, y se evalúan pues las evidencias que se requieran.
Y por último tenemos la sentencia, donde si se demuestra que los policías cometieron tortura, se les sanciona conforme a la ley penal colombiana. Además, se ordenan medidas de reparación para la víctima. Siguiendo con nuestro tema, tenemos los desafíos. ¿Qué desafíos se pueden encontrar? Por primero, podemos encontrar la impunidad, que a pesar de los marcos legales existentes, muchos casos de tortura y tratos crueles no llegan a ser investigados adecuadamente o terminan en impunidad. Esto pues se debe a falta de recursos, corrupción o influencia indebida. Por segundo desafío tenemos la alta de capacitación y sensibilización, donde los funcionarios públicos, incluyendo las fuerzas de seguridad, etc., a veces carecen de la formación adecuada en derechos humanos, lo que puede llevar a prácticas abusivas. Por tercero tenemos a la protección insuficiente para las víctimas. En esta, las víctimas de torturas y tratos inhumanos a menudo enfrentan intimidación, amenazas y revictimización. Es por esto que pues sienten inseguridad o miedo para denunciar. Y por último tenemos acceso a la justicia. En esta pues lamentablemente muchas víctimas, especialmente en áreas rurales o marginadas, no tienen un acceso adecuado a la justicia debido a la falta de presencia institucional. También puede ser la falta de recursos limitados y las barreras socioeconómicas.